casa en sí, en pleno barrio templario, al lado de la iglesia de San Miguel también. Y en fin, pues es un sitio muy apetecible de visitar, con muchísima historia, muy bonito. Y bueno, pues contamos con el dueño y gerente de la Casa del Temple, que nos va a explicar un poquito la historia y bueno, pues todo lo que ha habido que hacer para que ahora podamos contemplar este espacio tan maravilloso. Amador, ¿nos explicas a cámara un poquito la historia? Buenos días. Bueno, estamos en una casa que es muy importante, ¿no? Es una historiografía toledana, porque seguramente es la casa más antigua de Toledo. Bueno, básicamente es una casa del siglo XI, sobre restos anteriores que arrancan desde la época romana, y que básicamente lo que vemos hoy en día pues, es un palacio islámico del siglo XI con reformas mudéjares del XIII y XIV. La casa tiene dos elementos fundamentales, todo lo que es el calado internacional, también cultural, que son pues, los zócalos organizales del sótano, que corresponden a un estado interior de edificación, que es un salón del siglo X, con los zócalos bícronos, que seguramente sean los más importantes de la organizada, que se encuentran en España, y las estructuras de madera, que son las más antiguas, consideradas in situ de cualquier edificio, civil de toda la península ibérica y posiblemente de Europa. Dos alcances del siglo XI, la cubierta del siglo XI y tres fachadas del patio coronadas por la ambiente de carnes del siglo XIX. La casa posiblemente, posiblemente no, con toda seguridad, fue muy extensa, ocupaba una zona muy extensa que llegaba hasta la iglesia de San Miguel. Hasta el siglo XIX se conservaban en los restos de lo que era la casa de la Parra pues, elementos mudéjares datados hacia el siglo XIV y que fueron exportados a Inglaterra como la Cena del Temple, aunque la Cena del Temple tenía una grisería muy parecida a esta que tenemos delante, y si vemos los grabados prácticamente eran idénticas. Y bueno, pues a esta parte del palacio, que era la zona, digamos, de recepción, porque eran, digamos, los salones, se accedía por la casa contigua, en Codo se accedía a esta parte, que es donde estaban, digamos, tres salones de aparato, y luego donde posiblemente se saldría hacia los jardines. Hacia el otro lado de San Miguel existían las dependencias domésticas, caballerizas y demás, y hacia en la casa de la Parra existiría otro núcleo palacial, otro núcleo residencial, que ya desafortunadamente no existe. Ya. Bueno, yo que he conocido esta casa como casa de vecindad, una casa de comunidad, ¿tú qué te encontraste cuando adquiriste este solar? Pues esta casa estaba convertida en una corrala, que además ahí tenéis una fotografía de una Tatá que me ve cómo estaba el edificio en el momento que se adquirió, y que lo que estaba a la vista era prácticamente las vigas que había en la entrada, el alero, ese alero, porque por aquí se subía por una escalera, un corredor que iba por donde se iba entrando, donde se iban accediendo a las viviendas que había. Y entonces, claro, ese alero estaba completo porque era el techo de una de las galerías. Y la viga mudéjar estaba, y se la intuía, debajo de 200.000 capas de encalados. No se veía ninguna yesería de las que veis estaba a la vista, fueron apareciendo en las catas que se fueron haciendo, porque además en este caso estas estaban tabicadas, porque esa doble arquería era la cena de una cocina que había dentro, y entonces pues, por este lado estaba tabicada y por el otro lado se veía el desarrollo del arco ocultado de herradura, pero claro, al limpiar los paramentos es cuando aparecieron las yeserías. Pero vamos, pues eso estaba convertida en una casa, pues eso, muy humilde, seguramente pues por la humildad del vecindario que vivía, pues
no se habían hecho reformas y entonces, pues bueno, pues que se habían mantenido pues, esos elementos ocultos durante muchísimos años. Antes de comprarla, pues sí vi que la casa estaba, pues, había mucha bibliografía sobre la casa. Balbina Martínez Cabirol había sacado Palacios y Conventos Toledanos, en todos los libros del 19 hacían mención de la casa, desde Toledo Pintoresco Amado de los Ríos, que la describe, incluso Gallangos hace la traducción de la epigrafía de lo que estaba a la vista, y que Gallangos fue un arabista, un cordobés, que fue el que descubrió Medina Zara, y que a partir de ahí, de 1840 y tantos, pues en todas las guías de Toledo pues aparece la casa, pues, en la del Vizconde de Palazuelos, etcétera, etcétera. Incluso hay una novela de Galdós, Ángel Guerra, que describe la casa como estaba cuando yo la compré, porque hace una descripción de dónde vivía el canónigo, no recuerdo el nombre del canónigo que narra la historia, pero que decía que vivía aquí, y entonces hace una descripción de una de las viviendas de cómo estaba la casa en ese momento. Sí, perfectamente. Pues muy bien, no te agradeceremos nunca lo tolerarnos lo suficiente que hayas hecho esto para que podamos contemplar la maravilla que hoy contemplamos. Muchísimas gracias, Amador, y por habernos recibido y por ser el presentador de Cifre. Pues yo encantado a vuestra disposición, y además pues una satisfacción inmensa recibiros a vosotros y a todos los que quieran venir. Pues muy bien, ya saben, aquí nos tienen, aquí me tienen a él. Gracias.